Hola chicos, la artillería de la historia, un poco los ajustes que ha hecho la artillería de las Fuerzas Armadas chilenas, ha tenido entre ellos embargos, entre ellos impuestos por sus históricos proveedores a través de la historia, que ha enfrentado, incluso le ha costado demasiado a las Fuerzas Armadas chilenas construir una base antiaérea potente. Hubo una empresa, Sociedad General de Comercio, que afrontó y fue capaz de equipar las Fuerzas Armadas chilenas, especialmente la FACH, con ajuste de cañones antiaéreos. La artillería chilena comienza en el año 1931 del Grupo de Defensa Antiaérea, equipadas con ametralladoras recuperadas de aviones dados de baja. Es decir, era tan pobre el tema de la artillería que todo lo que podía utilizarse en esa época se usaba. Chile rompería relaciones con los países del eje en 20 de enero del año 1943, entre ellos Japón, solo el 11 de abril de 1945, es decir, algo de más de 4 años cuando termina la guerra del Pacífico. En este contexto, la carencia de material moderno de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Armadas chilenas fue Estados Unidos el que comprobó las penurias, nótense bien, las penurias respecto al tema antiaéreo. Chile, le vuelvo a decir, Chile se ha transformado se ha construido con los años a pulso. A Chile le ha costado tener lo que hoy día es. Por eso es muy importante no perder eso. Los centros de que se priorizaron en esa época, en el año 1942 al año 1944, era especialmente las zonas de Tocopilla, Antofagasta, Chañaral y el norte del país. Ahí estaban las baterías antiaéreas, que eran muy pocas, adecuadas, reutilizadas de, como le dije anteriormente, incluso de aeronaves o aviones que no se utilizaban. Bueno, para que no salga tan largo este video, lo iré resumiendo algunas cosas. En su primera instancia, la Armada y la Fuerza Aérea, así como la Defensa de Costa, recibe una versión americana del M1917, cañón de 155 milímetros, grande Pauser Felix, a la facha lo que sería la primera partida de material antiaéreo modernos y normal. Este tipo de material, la Marina, en septiembre del año 1943, con una batería de 4 piezas, M3 de 76.2 milímetros de calibre 50, desarrollado a finales de la década de ese año 20. La franca retirada de los americanos, en cierta forma, de las guerras, dio un paso, de cierta forma, a poder tener este tipo de material. Yo siempre he dicho que Chile ha tenido una carencia respecto al tema de la defensa antiaérea. No es de ahora. Le estoy dando datos de fechas del año 40, incluso antes, donde había esa carencia. En el año, mire, hay otro dato. En el año 1957, la Fuerza Aérea negocia con la empresa Helvética hispano-suiza la adquisición de ejemplares de 820A/639 de 20 milímetros. Montajes triples. Después de eso, bueno, hay otras difusiones, por ejemplo, se fueron incorporando materiales o munición en los años posteriores. El proyecto Grúa de Sogeco, que ya le dije anteriormente que era una empresa nacional, que era la instancia de la Fuerza Aérea como tomó contacto con FAMAE, que FAMAE es la fábrica por naturaleza de Chile, la maestranza, que como le dije anteriormente, no solamente ha construido materiales de militares, ha construido arados, rastra, o sea, también para el mundo civil. FAMAE, esta empresa, desarrolló un ajuste de una ametralladora Broadway 12.7 milímetros. La empresa estatal no mostró interés porque la FACH se dirigió a Sogeco, que ya proveía materiales del comando logístico de la introducción en esa época.
Y salió la ametralladora Broadway 12.7 milímetros y un ajuste de estas de este mismo calibre. Estaba montada sobre un carro coloso de 4 ruedas de XXE, también fabricado por la propia Sogeco. Ahí le estoy mostrando el bicho en la pantalla. En el año 1945, Sogeco enfrentó bajo el proyecto Grúa el resto del desarrollo de un montaje antiaéreo doble utilizando cañones usados adquirido a la República Dominicana en el año 1975. Recordemos que ya había una época totalmente distinta, había un gobierno militar, por lo tanto ya se habían censuras o impedimento de comprar al extranjero. Imagínense esa época. También la incorporación de un técnico suizo en el proyecto se logró solucionar el problema de precisión. El SOG-1 no se alcanzó a adoptarse, que era un tipo de ametralladora. Una variación fabricado por la empresa MAR Talcahuano que permitió regular el toque para mejorar la precisión de puntería y la velocidad angular. En tema del ejército, en este caso de Chile, las instalaciones de una mira MK6 de los Hunter, de las casas de esa época, con resultados negativos. El desarrollo de SOG-1 dio paso a un seguimiento del ejército, iniciando el proyecto SOG-2. En ese se concluyó de cierta forma o se montó un bitubo utilizando los cañones de los AAC 820A/639. Para ellos, Sogeco implementó la misma ingeniería en el SOG-1, modificando el sistema de alimentación y adaptando a cargadores laterales con mayores capacidad de munición. Para que no salga largo el video, voy a ir al resumen. Se dan cuenta un poco, cuando hablamos de poder o adquirir sistema de defensa antiaérea, normalmente nosotros pensamos que para Chile ha sido fácil y no ha sido fácil. El SOG-1 y el SOG-3 fueron reiterando el servicio de las fuerzas, fueron retirados de las fuerzas aéreas en el año 1997, recién en el 97, tras servicio en la base Los Cóndores, Cerro Moreno y también la Colina, el Tepuel y Chancabuco. Se fueron retirando estas piezas del año 75 aproximadamente. Entonces, ¿qué viene para Chile? ¿Cómo se incluye el nuevo sistema? ¿O cómo se van iniciando nuevos sistemas de batería? Miren, en el año 1991, entre 79 y el año 1981, la batería SOG de la Fuerza Aérea de Chile agregaron los misiles portátiles, los Manpack. El año 1981. También está el Peugeot P4, lanzadores cuadrúpulos de misiles Mistral, asociado a un sistema guiado de Aspidaldo radares TRS 2620. Con los años, en el año 97, se reemplazó, o la Fuerza Aérea de Chile reemplazó y adquirió de segunda mano en los Estados Unidos vehículos, un lote de M167 remolcado y M163 autopropulsados. Los montajes de SOP fueron un claro ejemplo de las capacidades de la innovación tecnológica y de la industria chilena en la década de los 80. Más que tecnología, yo creo que era creatividad. ¿Y por qué le digo cierta forma de ser creativo? La razón de ello es muy simple. Chile vivió un oscurantismo militar por años, ya de la década de los 70 hasta el año 2000, cuando volvió a la democracia. Chile tenía que reinventarse. Por eso hay una cosa que me llama mucho la atención, y esto van para los chicos de, bueno, el encargado de la FAMAE, AMAR, que ha hecho una labor increíble. Pero AMAR, por ejemplo, FAMAE era en esa época una época, entre comillas, doradas. Una época donde construía grandes cosas, como le di, hay otros los videos que construía desde arados para la agricultura. O sea, era una empresa FAMAE que dentro de las
pocas capacidades que tenía Chile, se reinventó y fue capaz de construir grandes cosas. Entre ellos los Mowet, que fueron los pirañas, que no, a lo mejor no tenían tanta tecnología como hoy día, pero fue un salto bastante interesante. Cuando hablamos de baterías antiaéreas, también hablamos de la decadencia o cómo fue Chile adquiriendo materiales o reinventándose. Pero también hay un desafío grande en tema de defensa antiaérea. Nosotros no somos Israel, no somos Estados Unidos, no somos el Reino Unido, no somos España, no somos los países del primer mundo, donde poseen grandes sistemas de defensa antiaérea móviles, portátiles y estática. Por ejemplo, los británicos en las Islas Malvinas instalaron un sistema muy similar al Domo de Israel, ya, un sistema de defensa antiaérea. El tema de que Chile es un país largo, por lo tanto, todo lo que sea baterías estáticas o localizadas en ciertos lugares en Chile, no le conviene mucho a Chile. A Chile le interesa sistema de defensa antiaérea móviles, ya que se puedan mover, trasladar del norte al sur, al centro, o sea, con esas capacidades. Hay un desafío grande en tema de defensa antiaérea. Conversaba con un especialista mexicano y hablaba de que hoy día en la defensa antiaéreas están basadas en misiles la mayoría de este tipo, pero también hay que tener una defensa antiaéreas costera, basada por ejemplo en ametralladoras de gran calibre, sistemas de defensa costera que normalmente se denomina. Y dentro de América Latina hay una carencia respecto a eso, me decía este amigo. Y bueno, él colocaba el ejemplo de México. En México hoy día, una gran carencia que tiene México son los aviones caza. México no tiene. Me decía, tiene 3 en el libro, pero en la práctica funciona 1, 2 con suerte. Pero hay una carencia a nivel latinoamericano de defensa antiaérea. Los países latinoamericanos, me decía este amigo mexicano, que por desgracia es fácil entrar a un país sin tener grandes resistencias de defensa antiaérea. Existen, me dice, sí existen baterías antiaéreas, existen, por supuesto que existen, pero son reducidas. Es decir, un buen avión, por ejemplo, de alerta temprana, una buena coordinación de ataque múltiple o separados en ciertos escuadrones de aeronaves, todo lo que sea defensa antiaérea fácilmente se destruye y rápidamente. Y me sacaba el caso más concreto, el que tiene más poder de defensa antiaérea actualmente, 2021, me decía, es Venezuela. Y en eso tiene razón, con los S-300. Pero me dijo también son reducidos. Sí, ese es el tema. Porque hoy día hay 2 ejes que normalmente se están ocupando para los ataques, por ejemplo, me colocaba el caso de, por ejemplo, de Israel. Israel usa muchos drones. Y Estados Unidos también está utilizando el mismo sistema de vehículos no tripulados. Los vehículos no tripulados, dijo, son muy difíciles, no imposible, pero cuesta más detectarlos. Pueden volar más bajo y pueden ser de cierta forma drones que, por ejemplo, hablaba de los Reaper americanos o de los mismos chinos que se han estado probando. Pueden usar sistemas de misiles de ataque a tierra y la defensa antiaérea derribarla. Lo cual significa que lo poco que tenemos hoy día es de cierta forma bastante débil. Y eso es bastante interesante, mi amigo de México. Él hace un análisis militar hace bastante años. Es bastante adulto el caballero, ya tiene, don Miguel tiene 72 años. Ya. De repente conversamos y la semana pasada estábamos conversando de lo mismo. Pero habló, me gustó eso porque él me dijo que ese sistema de defensa antiaérea es una carencia en América Latina. Y yo le decía esto de Chile. Chile de cierta forma se va a ir incorporando ciertos sistemas como el M167 pero son sistemas móviles, algunos remolcados. Remolcado cuando hablamos con un carrito, por eso lo estoy dejando en la imagen arriba, pero hay una falta y una carencia respecto a eso. Y eso es verdad. Hoy día un avión de quinta generación puede pasearse por toda Sudamérica y nadie lo va a detectar. Y eso es otro tema, del tema de los radares.